nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima del Refugio, sin pecado original concebida. Buenos días. Bienvenidos a tu lección divina del pueblo y para el pueblo de Dios. Hoy el Señor Jesús toca un tema que muchos tenemos olvidado, que el demonio existe, el mal existe. Muchas personas dicen que eso es cuentos, son cosas, fábulas, pero no son realidades. Si lo dice el Evangelio, es una realidad, porque es palabra de Dios. Y como dice Pedro, debemos de estar atentos, porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién se devora. Hoy pidámosle a nuestro Señor que envíe a San Miguel Arcángel a nuestras vidas para vencer al demonio y vencer cada quien nuestros demonios. ¿Cuáles serían nuestros demonios? Nuestros pecados. Pidámosle a nuestra Santísima Madre que ante ella el demonio inmediatamente se va. Inmediatamente se va. En cuanto decimos Ave María Purísima del Refugio, sin pecado original concebida, ¡fum!, se suma. Porque María es la esclava del Señor. Porque nuestra Santísima Virgen María es inmaculada, sin pecado original. Hoy pidámosle a nuestro buen Dios que nos dé la gracia de entender que estamos en una lucha diaria y que no debemos de bajar la guardia, porque Satanás quiere consumirnos, quiere acabarnos. Recuerda el primer paso de nuestra lección, lectura, que dice el texto, que nos quede bien claro. Meditación, ¿qué me dice Dios a mí hoy? Oración, ¿qué le contesto yo a Dios? Contemplación, ¿cómo interiorizo el mensaje de Dios en mi vida? Y una acción que va a cambiar en mi vida hoy, porque es palabra de Dios, porque es palabra viva y eficaz. Muchas veces queremos estar con el Señor Jesús sin estar con Él. Muchas veces, en lugar de hacer una sola comunidad, hacemos división. Y es la estrategia del demonio: divide y vencerás. Y pidámosle a Dios nuestro Señor que nos dé la unidad. No todos pensamos igual, pero todos sí tenemos un mismo objetivo: ser servidores del Señor Jesús, vivir en su reino. Los fariseos fueron los que le dicen esto al Señor. Vayamos a su palabra, a ver qué nos dice. El primer paso a la lectura, que dice el texto. Jesús estaba echando un demonio que era mudo. Cuando él salió el demonio mudo, y la multitud se admiró, pero algunos dijeron: expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: un reino dividido internamente va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si Satanás está dividido internamente, ¿cómo se mantendrá su reino? Porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ellos los juzgarán. Pero si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Mientras un hombre fuerte y armado guarda su casa, todo lo que posee está seguro. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama.
Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, recorre lugares áridos buscando descanso y no la encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver la encuentra barrida y arreglada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y se mete a habitar ahí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el comienzo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué nos dijo la palabra del Señor? Que Jesús vino a vencer el mal para que el reino de Dios se manifieste. En el reino de Dios hay amor, en el reino del demonio hay egoísmo, en el reino de Dios hay solidaridad, en el reino del maligno comiendo mis dientes aunque no coma mis parientes. En el reino de Dios hay unidad, en el reino del demonio hay división, en el reino de Dios hay tolerancia, en el reino del demonio hay intolerancia, en el reino de Dios hay fraternidad, en el reino del maligno, cada quien que se rasque con sus propias uñas. En el reino de Dios hay amistad, en el reino del demonio yo soy el único, yo solo puedo todo. ¿En qué reino vivimos? Y para eso viene nuestro Señor Jesús, para implantar el reino de Dios, como venciendo al maligno. Y dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, vence el mal a fuerza de bien. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia. Y para profundizar este texto, te invito a que leas Mateo 12, 22 al 30, Marcos 3, 20, 27, Mateo 9, 32, 34, Mateo 12, 43, 45, al profeta Isaías capítulo 49, versículo 22, 26, la primera carta de San Juan capítulo 5, versículo 18 al 20, y la primera carta de Pedro capítulo 6, capítulo 5, versículo 6 al 9. En la respuesta de Jesús se aprecian 4 pasos, un razonamiento. También los discípulos de los rabinos que lo acusan arrojan demonios. Luego, ¿también ellos están endemoniados? Nuestro Señor, con sus mismas palabras, los acaba. ¿Verdad? Vean. Jesús también en su respuesta hace un anuncio. Si Jesús los arroja es porque ha llegado el reino de Dios. En efecto, en Lucas 4:16 Jesús pone de relieve los contornos del reino que viene a predicar, cuya síntesis consiste en la liberación de los hombres del poder del pecado por su muerte en la cruz y su resurrección. Por eso Jesús nos dice a nosotros, sus discípulos, que debemos de tomar nuestra cruz de cada día y seguirlo. Y ya no vamos a estar paralíticos, ya no vamos a estar ciegos, y vamos a escoger las cosas del reino de Dios, que es la justicia. La justicia de Dios es darle a cada quien lo que necesita de nosotros. También la tercera cosa que Jesús hace en su respuesta, el tercer paso es un ejemplo, la metáfora sobre el hombre débil. Y el fuerte ejemplifica claramente la antítesis entre Satanás y Jesús. La conclusión que se extrae de él es que la victoria de Jesús es radical y definitiva. Jesús ya venció al mal, lo venció en la cruz. Por eso le dice a sus discípulos, y vi a Satanás caer como un rayo. Pero lo malo es que nosotros nos ponemos en el tentadero. Queremos ser soberbios, queremos ser egoístas, queremos pensar nada más en nuestro bien y no en el demás. ¿Y cómo Jesús venció?
hay mayor alegría en dar que en recibir. Entonces, hagamos oración, una verdadera oración no nos da, nos quita. Siempre recuerda eso, la verdadera oración nos quita todo lo que nos aparta del amor de Dios. Y Jesús también en este evangelio hace una invitación a ponerse de parte de Cristo, a seguirlo pero sin bajar la guardia, viviendo el evangelio. Jesús no oculta el riesgo que corre quien decide seguir sus huellas. Las fuerzas del mal podrían regresar para vencer al seguidor de Cristo. Ya voy a misa, ya rezo el rosario, ya comparto de vez en cuando mi pan con el hambriento, voy y me dedico unas horas el sábado a dar catecismo, a llevar la Sagrada Comunión, a servir en el templo, a servir a mis hermanos, y nos vamos hinchando y nos vamos haciendo soberbios, engreídos, vanidosos, y vamos haciendo divisiones, y Satanás dice, bienvenido a mi club de vuelta, porque así actúa sutilmente. Nos hace ver cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Vamos a ver qué nos dice el Papa Francisco sobre esto, ¿sale? Luego el tercer paso sería la oración. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? ¿Qué le digo yo a Dios? Jesucristo, tu omnipotencia es clara, señal de que eres el Hijo de Dios, dador de todos los bienes, pero yo no quiero acercarme a ti para pedir pruebas o los bienes materiales que ocupan mi atención. Yo solo te suplico que me des la fe necesaria que me permita alejarme de vivir mi cristianismo rutinariamente. Dame sinceridad de vida y la gracia de ser siempre fiel a mi conciencia. La vigilancia, debemos de estar vigilantes, dice el Papa, porque Satanás anda como un león feroz que gira a nuestro alrededor. Y eso es así. Es el evangelio y no se trata de mentiras, es la palabra del Señor. Le pedimos al Señor la gracia de tomar en serio estas cosas. Jesús vino a luchar por nuestra salvación. Jesús ha vencido al demonio. Por favor, dice el Papa, no hagamos tratos con el diablo. Él trata de volver a casa a tomar posesión de nosotros. No relativizar, sino vigilar y siempre con Jesús. Francisco, el 11 de octubre del 2013. Hoy pidámosle al Señor Jesús que nos dé la gracia de saber que el mal existe, que el demonio existe, que es alguien que dijo, no te serviré, no servían, Señor, no te serviré. Y cuando nosotros, igual que el demonio, no servimos a los demás, somos de su reino, somos del reino del mal. Satanás existe, pero Jesús lo venció en la cruz. Por eso es vencernos nosotros haciendo el bien a los demás. El mayor triunfo de nuestro enemigo es que nos hace creer que no existe. Y le hemos comprado eso a él. Y decimos, no es cierto, no es cierto, soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, Dios es amor. Existe y nos hace creer que no existe y nos va tendiendo la trampa, caemos en ella y hacemos divisiones y criticamos y juzgamos y no nos damos a los demás. Vence el mal a fuerza de bien, no se te olvide. Venzamos el mal a fuerza de bien. Y para esto, repite conmigo, por favor, contigo Jesús venceré el mal para dar de comer al hambriento. Contigo Jesús venceré el mal para no juzgar a nadie. Contigo Jesús venceré el mal para ser misericordioso contigo. Contigo Jesús venceré el mal para siempre perdonar al que me ofende. Contigo Jesús venceré el mal para ayudar al enfermo en sus necesidades. Contigo Jesús venceré el mal para darle la mano al que me necesita. Contigo Jesús venceré el mal para enseñar que Dios es nuestro papá. Contigo Jesús venceré el mal para ver
a todos como mis hermanos. Contigo, Jesús, venceré el mal para mostrar con mi vida que Dios es amor. Contigo, Jesús, venceré el mal para vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Contigo, Jesús, venceré el mal para leer y meditar la Biblia todos los días. Compromiso. Vivir la vida cristiana significa vivir en el mundo sin ser el mundo. Oremos todos los días, oremos que Jesús nos dé la gracia de vencer el mal que nos rodea. ¿Cómo? Vence el mal a fuerza de bien, siguiendo su ejemplo, que se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Una vida que no conozca un ámbito de soledad, es decir, una vida privada de un centro de quietud, se vuelve fácilmente presa de dinámicas destructivas cuando nos aferramos a los resultados de nuestras acciones, convirtiéndolos en nuestro único medio de autoidentificación. Nos volvemos posesivos, inclinados a mantenernos a la defensiva, a considerar a nuestro prójimo más como un enemigo al que debemos mantener a distancia que como un amigo con el que compartir los dones de la vida. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos cubra con su bendito manto y que San Miguel Arcángel nos proteja y que no caigamos en las garras de ese que es astuto. Nosotros seamos más astutos que él, sirviendo a los demás, ayudando a los demás y cubriéndonos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y amando a Dios sobre todas las cosas. Ave María Purísima del Refugio, sin pecado original concebida. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tu amigo, aprendiz de siervo de Jesús y María Santísima, José Guillermo Covarrubias Ponce. Vence el mal a fuerza de bien. Feliz viernes 9 de octubre del 2020. Recuerda, haz el bien sin mirar a quién.